Bienvenidos todos a esta masterclass a cargo del profesor Andrés Felipe Suárez, profesor titular del área de procesos y productos sostenibles de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido, profesor Andrés Muchas gracias, Felipe. profesora Ginette. Bueno, les voy a contar entonces acerca del profesor Andrés. El profesor Andrés Felipe Suárez es ingeniero químico eh, con maestría y doctorado en ciencias química de la Universidad Nacional de Colombia. Él se ha desempeñado como ingeniero de investigación y desarrollo, ingeniero de procesos y de diseño, control de calidad, entre otros. Ha sido docente de varias universidades a nivel nacional. Actualmente es profesor titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano desde hace 10 años. Participó en el proyecto CLIVAR de la NOAA por parte de la Rosenthal School of Marine of Atmospheric Science de la Universidad de Miami para el seguimiento de diversos parámetros físico-químicos y biológicos en el Océano Pacífico. Actualmente, el profesor Andrés también es el director del Grupo de Investigación y Ingeniería de Procesos y Sistemas Industriales de la universidad, el cual es categorizado como A1, siendo la máxima categoría de MinCiencias. El profesor Andrés también es reconocido por MinCiencias como investigador senior. Actualmente investiga en las áreas de fisicoquímica de soluciones, materiales para procesos de remediación ambiental y valorización de biomasa. El profesor Andrés nos va a contar entonces acerca de su clase de uso y reuso de agua. Bienvenido, profesor Andrés. Muchas gracias, profesora Ginette, y muchas gracias también a todas las personas que se han conectado a esta clase. Entonces, bueno, pues mi objetivo del día de hoy es hablar un poco del uso y el reuso del agua, puesto que pues yo creo que es el recurso sin lugar a dudas más importante que tenemos y el recurso bajo el cual o con el cual se sostiene la vida, ¿vale? Entonces, digamos, para hablar del agua, pues necesariamente tenemos que irnos al ciclo del agua. Sí, creo que todos también de ahí la presentación. Entonces, claro, el ciclo del agua, pues es un ciclo que es bastante complejo, en el cual el agua, ¿cierto?, va desde los océanos por temas, digamos, de evaporación de los océanos, llega a la atmósfera y entonces parte de esa agua llega a la atmósfera y se precipita, ¿cierto? Y por esas fenómenos de precipitación escurre a través de las montañas y de los suelos, ¿cierto? Llegando parte de esta agua a los ríos. Pero también no solamente llega a los ríos, sino que hay unos procesos incluso de infiltración a través de la tierra. Y a través de estos procesos de infiltración, pues entonces también se genera lo que es la recarga de algunos acuíferos superficiales, incluso como manantiales o como lagos, pero también buena parte de esta agua que se infiltra nos llega a acuíferos subterráneos. Pero no solamente tenemos esa agua de los océanos, sino, por ejemplo, también tenemos el agua que viene, digamos, de los hielo, la nieve y los glaciares, que, por ejemplo, por fenómenos de calentamiento global, por fenómenos, digamos, de derretimiento de esos glaciares, pues también puedes llegar a diferentes acuíferos por medio de la escorrentía. También digamos muchas de esas aguas de los lagos y de los ríos, pues entonces también se pueden evaporar, pero también una buena parte de esa agua la tomamos nosotros como seres humanos para poder hacer uso de la misma. Y una vez la usamos, entonces generalmente lo que hacemos es que la volvemos y la desechamos en los acuíferos, con lo cual entonces incluso llegan a volver a los océanos. Entonces, pues ahorita vamos a ver algunos temas particulares de lo que es el ciclo del agua y de qué manera esto pueden afectar el agua que nosotros tomamos, ¿vale? Porque bueno, es que generalmente uno da por sentado, cierto, que el agua siempre está ahí, pero creo que pocas veces nos preguntamos cómo llega el agua a realmente la llave, ¿sí? Esa agua que nos llega a nuestra llave tiene que pasar por una serie de procesos y esa serie de procesos no solamente son unos procesos generados por el hombre, sino que también implican una serie de procesos naturales sin los cuales pues esta agua no podría llegar a ser apta para el consumo humano. Entonces hablemos un poco del agua en los océanos, ¿sí? En los océanos tenemos 1.386 millones de kilómetros cúbicos
perdón, digamos en la Tierra en total hay 1.386 kilómetros cúbicos de agua. De esta agua, aproximadamente el 96% se encuentra en los océanos, es decir, 1.338 millones de kilómetros cúbicos. Tengamos en cuenta que pues, un kilómetro son 1.000 metros, ¿cierto? Y pues un kilómetro cubo vendría siendo un cubo de 1.000 metros de lado. O sea, es una cantidad de agua pues que es tremenda. Y en los océanos, finalmente, pues entonces proveen un 90% del agua que se evapora en la atmósfera. El otro 10% puede venir de las plantas y también de acuíferos superficiales. Pero en fin, digamos, el agua es un gran reservorio de agua. Los océanos son un gran reservorio de agua. Con respecto entonces a la evaporación, el, hay una gran cantidad de agua, ¿cierto?, que se evapora en los océanos, pero de esa agua que se evapora en los océanos, la mayoría vuelve y cae sobre los mismos en forma de lluvia. Y solamente un 10% de esa agua que se evapora en los océanos se transporta hacia tierra firme, ¿cierto? En forma de nubes, en forma de neblina, en forma de pequeñas gotas, y esa agua se transporta hacia la tierra firme en forma de precipitación. Y este dato que me parece muy curioso, una vez una molécula se evapora en el océano, aproximadamente permanece alrededor de 10 días en el aire. O sea, que una moleculita que pase, ¿cierto?, del agua del océano al aire, por lo regular se va a quedar por ahí 10 días dando vueltas. Entonces, claro, considerando, bueno, si bien, ¿cierto?, solamente un 10% del agua evaporada en los océanos es transportada a tierra firme, eh, digamos, es una cantidad de agua que es tremendamente grande. Ahora, generalmente nosotros cuando hablamos de almacenamiento de agua o dónde se encuentra el agua almacenada, nos vamos directamente a pensar en que en ríos, en quebradas, en lagos, ¿cierto? En el mismo océano, pero también la atmósfera es, digamos, es un gran almacenador de agua, ¿sí? Y si bien esta tradicionalmente no se ha considerado como un importante almacenador de agua, esta concepción está cambiando un poco. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo, sí, que digo, creo que todos conocemos, hemos escuchado el río Amazonas, es cierto, que es un río grandísimo, que también igual atraviesa parte de nuestro territorio nacional, ¿cierto? También igual atraviesa una muy buena parte de Brasil, pero se habla que hay un río más grande que el Amazonas fluyendo por encima de él, y ese río es el lago que se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Entonces, en la atmósfera, pues vamos a tener también una gran cantidad de agua, ¿sí? Esa agua o la cantidad de agua que se encuentra en la atmósfera es de tal magnitud que si esa agua se precipitara, o sea, si lloviera esa agua, entonces alcanzaría a cubrir la superficie terrestre con una capa de agua de 2,5 centímetros de espesor. Que teniendo en cuenta el tamaño de la superficie terrestre, pues no considero, sí, que sea una cantidad despreciable de agua. Con respecto a la condensación, pues claro, tenemos este vapor de agua que se encuentra en el aire, ¿cierto? Ya sea en forma de nubes, en forma de microgotas, que es posible que ni siquiera las veamos. Pues entonces esas microgotas pues se condensan, ¿cierto? En forma de agua líquida y entonces caen a los suelos. Esa condensación es supremamente importante en el ciclo del agua puesto que forma las nubes y esas nubes pues generan precipitación, la cual es la principal forma en la que el agua regresa a la tierra. ¿Sí? ¿En qué otra forma, digamos, es posible que esa agua regrese a la tierra? Por ejemplo, en la forma del rocío matutino, ¿sí? Digamos, cuando uno, si uno, digamos, mira a las 5 o 6 de la mañana, ¿sí? Y que, digamos, hay un ambiente, es posible que haya un ambiente húmedo y si usted mira las hojas de las plantas, pues lo que va a ver son pequeñas gotas de agua. Esas también son maneras en que el agua de la atmósfera regrese a la tierra. Pero la mayor parte del agua para que regrese a la Tierra, lo hace en forma de lluvia. Entonces, con respecto a la precipitación, pues la precipitación es esa agua que se libera desde las nubes en forma, ya sea de lluvia, pero también se puede liberar en forma de aguanieve, en forma de nieve, ¿sí? O, digamos, por lo menos acá en Bogotá, es muy común, ¿cierto?, que caiga granizo. Entonces, también es una manera en la cual el agua se precipita hacia la superficie terrestre. Y ese, como les mencioné hace un momento, pues es el principal proceso por el cual el agua se devuelve a la Tierra. Em, Ahora, la mayor parte del agua condensada en las nubes no cae como precipitación. ¿Por qué? Porque hay mucha de esta agua que, como les mencioné hace un rato, se encuentra en unas gotas muy pequeñas. Y entonces, al encontrarse en esas gotas tan pequeñas, las corrientes y ráfagas de aire es posible que vuelven y las lleven otra vez hacia la atmósfera.
Y claro, ¿cuáles son las gotas que caen? Realmente las gotas que caen son las gotas que se encuentran, que son muy, muy, muy pesadas. Entonces, esas pequeñas goticas que se encuentran en la atmósfera lo que empiezan a hacer es a chocar, a chocar, a chocar, a chocar. Y entonces al chocar, lo que hace es que esa gota va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuando esa gota tiene un tamaño considerable, pues lo que sucede es que esa gota ya directamente se precipita hacia la Tierra. Ok, ahora, con respecto al agua que está almacenada en el hielo y la nieve, ¿sí? La mayor parte de la masa de hielo de la Tierra, más o menos un 90%, se encuentra en la Antártida, ¿sí? Es decir, se encuentra en el hemisferio sur del planeta. Y más o menos el 10% restante se encuentra en Groenlandia. Hay que tener en cuenta que los glaciares pues igual cubren una gran superficie de la Tierra. Sin embargo, claro, por fenómenos de calentamiento global, pues esta superficie pues igual cada día se encuentra disminuyéndose. Y los glaciares cubren aproximadamente un 10 a un 11% total de la superficie de la Tierra. Y es una cantidad tan grande de agua la que se almacena en los glaciares que según los cálculos que han realizado varios científicos, si el día de hoy todos los glaciares se derritieran, y cuando hablamos de todos los glaciares, no solamente son los que se encuentran en el Ártico y en el Antártico, sino, por ejemplo, también los que se encuentran, los glaciares, por ejemplo, digamos, en páramos, si en algunos páramos pueden haber glaciares, o digamos aquí conocemos, por ejemplo, que el Nevado del Tolima, el Nevado Santa Isabel, lo conocemos el Nevado del Ruiz, también tenemos hay otro, el del Cocuy, por ejemplo, ¿sí? Que si toda esa cantidad de agua se derritiera, el nivel del mar subiría alrededor de unos 70 metros. ¿Sí? Entonces, comparemos, ¿cierto? Ahorita hemos hablado que si precipitara toda el agua que se encuentra en las nubes, habría una capa aproximadamente de 2,5 centímetros. Pero miren esto, o sea, si se derriten todos los glaciares, el nivel del mar subiría alrededor de 70 metros, que implicaría que el agua suba más o menos 70 metros, pues implicaría que muchas ciudades quedarían por debajo del nivel del mar. ¿Sí? Y realmente ese es un fenómeno que se puede llegar a dar en un mediano o largo plazo a causa del calentamiento global. Por ejemplo, durante la última edad de hielo, el nivel del mar se encontraba alrededor de 122 metros más abajo al nivel que está hoy en día, y los glaciares cubrían aproximadamente un tercio de la superficie terrestre. Y durante el último periodo cálido, que fue hace aproximadamente unos 125.000 años atrás, los mares estaban alrededor de 5,5 metros más arriba al nivel que están hoy. Y alrededor de 3 millones de años atrás, los mares podían haber estado 50,3 metros más arriba. Entonces, claro, digamos, hay unos ciclos naturales con los cuales el nivel del mar, pues, los niveles de los mares pueden ir subiendo y pueden ir bajando, pero pues es claro que hay unos fenómenos de calentamiento global que se deben a la actividad del hombre, ¿cierto? Que hace que estos fenómenos naturales se encuentren un poco más acelerados. Entonces, con respecto al agua y el deshielo, en los climas fríos, la mayor parte de los ríos durante la primavera proviene de la hiela, de la nieve y el hielo derretidos. Entonces, por ejemplo, miremos acá, tenemos esta imagen que es del IDEAM, donde tenemos, digamos, lo que son nuestros glaciares, ¿cierto? Tenemos entonces el del Cisne, el Quindío, el Puracé, Pan de Azúcar, Sotara, el Galeras, el Cumbal y Chiles. Y resulta que aquí podemos ver cómo ha evolucionado el área glaciar en Colombia desde 1980 al 2020. 40 años en la naturaleza es un espacio muy, muy corto de tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, realmente el área en kilómetros cuadrados, ¿cierto? Se ha reducido de una manera supremamente importante. Por ejemplo, uno de los glaciares más grandes, ¿cierto? Pues, sigue siendo el más grande de Colombia, que es el glaciar de Cocuy. En un inicio, ubicamos en 1980, ¿cierto? Tenía aproximadamente una extensión de 32 kilómetros cuadrados y hoy en día tiene solamente 13,2 kilómetros cuadrados, con lo cual, o sea, básicamente lo que hemos perdido es aproximadamente, vamos a ver, más o menos un 60% de glaciar. O sea, hemos perdido muchísimo glaciar en lo que es un lapso de tiempo pues bastante corto. Y claro, bueno, igual toda esta agua, pues ¿a dónde va? Va a los ríos, ¿cierto? Y los ríos, pues igual pueden incluso causar inundaciones, ¿sí? Porque pues puede haber un crecimiento muy, muy grande del río para el cual no se está preparado. Pero aparte de eso, también, digamos, puede haber un problema, y es que toda esa agua, ¿cierto? Que se está derritiendo, puede llegar a arrastrar material sólido que se encuentra en los suelos, ¿sí? Entonces, ese material sólido, pues lo que va a hacer es que va a llegar también a las fuentes de agua, y esto hace que el tratar esa agua para consumo, para que sea para consumo humano, pueda ser un poco más difícil de tratar. Eh, entonces,
tenemos también un fenómeno que se conoce como escorrentía superficial. Entonces, esta agua que se derrite, ¿cierto? Pues igual va por la tierra y va llevando materia sólida, como lo expliqué ahorita, pero también, por ejemplo, la lluvia que corre sobre el terreno, pues entonces va también, igual puede llevar material. ¿Material qué? Material sólido, ¿cierto? En el agua, que puede llegar también a los ríos. Entonces, la mayor parte de agua de los ríos proviene directamente de esta escorrentía superficial que va por la superficie y esta escorrentía pues igual es afectada por diferentes factores, como factores topográficos, como factores geológicos, como factores meteorológicos y solamente un tercio de la lluvia que cae, que cae, digamos, en forma de corre en forma de escorrentía, llega hasta los océanos. Hay algo, digamos, supremamente crítico con el desarrollo de la civilización y es que hoy en día los suelos son muy poco permeables. Si ustedes miran afuera de su casa o si usted va caminando, generalmente lo que tenemos en nuestras ciudades es concreto y el concreto no deja pasar el agua. Entonces el agua no se infiltra dentro de la tierra, con lo cual toda esa agua, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es generar incluso algunos ríos internos dentro de las ciudades. Lo vemos, digamos, por ejemplo, mucho en Barranquilla, que se generan unos grandes arroyos que incluso pueden arrastrar carros, pero acá en Bogotá ya también estamos viviendo eso. Hace poco estuve en el centro y habían unos ríos de agua tremendos, ¿sí? Que se podían llevar fácilmente a una persona. Entonces, ¿por qué se genera esto? Claro, porque nosotros cambiamos una infraestructura verde, ¿cierto? Que es esa infraestructura que es el pasto, que deja escurrir o que deja, digamos, que se absorba un poco de agua y que incluso es un proceso muy importante porque ayuda a que les llegue agua al suelo y a recargar esos acuíferos subterráneos y también entonces evita que se generen estos ríos dentro de las ciudades que pueden causar problemas. Y el agua dulce, pues a final de cuentas, ¿en dónde se almacena? Pues en los océanos no, porque en los océanos lo que tenemos es agua salada, tanto en el Atlántico como Pacífico. El agua dulce, ¿dónde está? Digamos, en los ríos, ¿cierto? En arroyos, en estanques, en lagos, en reservorios y en algunos humedales que puedan tener agua dulce, ¿sí? También tenemos los manglares, pero los manglares, pues digamos, son una mezcla de agua dulce con agua salada. Y imagínense que los ríos, ¿cierto? Que los ríos generalmente digamos por lo menos aquí en Colombia, es la mayor parte del agua que consumimos viene de los ríos. Los ríos solamente contienen un 0,006% de todas las reservas de agua dulce, ¿sí? La mayor parte de las reservas de agua dulce pues está en los glaciares. Entonces, como les explicaba ahorita, tenemos el tema de esa infraestructura gris afecta a un proceso muy importante dentro del ciclo del agua, que es la infiltración. ¿Por qué? Pues porque una porción, si digamos el deber ser de las cosas es que una porción del agua que cae como precipitación se infiltre hacia el suelo superficial y hacia las rocas. Y entonces una parte de esa agua, la que cae, digamos, en las capas más superficiales del suelo, puede venir a través de las capas del suelo y nutrir los ríos, y las otras que siguen hasta partes más profundas, pues como lo mencionamos ahorita, pues lo que van a hacer es que van a nutrir esos acuíferos subterráneos, los cuales también pueden ser una fuente muy importante de agua por lo menos, digamos, son una fuente muy importante de agua para muchas poblaciones. En el Valle del Cauca, por ejemplo, se usan muchos acuíferos subterráneos para temas de riego, pero seguramente que nosotros en algún momento, debido a la explosión demográfica, vamos a tener que usar esos acuíferos subterráneos en una ciudad como Bogotá. Bueno, entonces ya de los océanos hablamos ahora hace un rato. Y entonces ahora sí hablemos un poco de lo que es el uso del agua con respecto a las civilizaciones, ¿cierto? El uso del agua, pues claro, digamos, los seres humanos siempre hemos necesitado agua. Sin embargo, estructuras para el manejo de agua ya vienen desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, digamos, aquí tenemos en la civilización Minoan, la cual se dio en Creta entre aproximadamente el 4000 y el 2000 antes de Cristo. Ya habían estructuras tipo acueducto como este que vemos acá, ¿cierto? Incluso estructuras que podían servir como sistemas de tratamiento de agua, como este pequeño tanque de sedimentación, el cual posiblemente servía para, digamos, cuando el agua de río venía muy rebotada y que viene, digamos, con muchos sólidos, pues entonces lo pones en el tanque de sedimentación, simplemente esperas a que sedimente y ya pues entonces el agua pues la puedes consumir. Pero
pero bueno, digamos que lo que más conocemos en cuanto a tratamiento de agua en la antigüedad y uso del agua en la antigüedad viene de los romanos, ¿sí? O sea, los romanos eran excelentes, excelentes ingenieros y tenían acueductos que recorrían unas distancias, pero grandísimas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos eh, este acueducto, este es uno de los más famosos, se llama el Pont du Gard y queda en territorio francés, ¿cierto? Porque pues el territorio francés, una muy buena parte del territorio francés fue anexado al Imperio Romano. Y digamos, de todos esos acueductos romanos, pues quedan aproximadamente unos 11 acueductos que incluso podían recorrer, por digo, 92 kilómetros de distancia de las fuentes de agua. Los romanos tenían el concepto, ¿sí? Que mientras más cerca, o mientras más cerca esté la fuente de donde los, digamos que ah, mientras más cerca de las montañas esté la fuente de agua, más pura va a ser, ¿sí? Eso, digamos, era algo intuitivo, ¿cierto? Y ellos, pues realmente, por eso hacían esos acueductos supremamente largos. Y también incluso tenían no solamente este tema, digamos, de los acueductos, sino que también eran muy inteligentes porque tenían baterías sanitarias públicas con agua que corría por debajo de ellas. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos, estos son simplemente unos sanitarios públicos, son sanitarios públicos con agua que corría por debajo de ellas y entonces lo que hacían era pues que llevar todo, digamos, estos excrementos y los llevaban, digamos, lejos de la ciudad. Porque, pues claro, ellos ya entendían un poco que estas, digamos, materias fecales podrían ser fuente ¿de qué? De enfermedades. Y claro, digamos, ya después llegó, digamos, todo el tema de la Edad Media, ¿cierto? Que se desplazó, digamos, ya no hubo crecimiento de las grandes urbes en Europa, ¿sí? Porque pues Asia es un cuento un poco diferente a Europa, pero pues generalmente lo que nosotros aprendemos es historia europea. Entonces, en la Edad Media, pues igual las condiciones sanitarias ya no eran tan buenas. Había, digamos, una concentración de gente digamos, en el campo, en sitios muy pequeños. No, digamos, había mucho cuidado con respecto a lo que era el manejo del agua y eso generaba que hubieran unas grandes, digamos, oleadas de pestes y enfermedades. Sí, entonces hubo un episodio, por ejemplo, que fue muy, muy, muy famoso, ¿cierto? Y fue en Londres. En Londres, aproximadamente en el 1500, hay un episodio que se llama el Broad Street Pump. Eh, y simplemente es como la fuente o la bomba de agua de la calle Broad. Y lo que pasa es que en Londres, más o menos en el 1400, 1500, no había unos servicios sanitarios adecuados. Entonces lo que hacía la gente era pues que hacía sus necesidades en baldes y después tomaba los baldes y los botaba por la ventana. Entonces, claro, pues como eran las calles, pues las calles simplemente eran un tema, una inmundicia, ¿cierto? Y eso generaba una gran cantidad de enfermedades. Y entonces parte, digamos, de todo eso que se botaba por la calle, ¿cierto? Como hablamos ahorita, digamos, llegan las lluvias y entonces esas lluvias se arrastran todo por escorrentía, pues va a llegar a dónde? Pues va a llegar a las fuentes de agua. Entonces hubo un brote de cólera en esa calle donde hubo más de 600 muertos. Y entonces un doctor muy famoso que se llamó John Snow encontró una relación entre la enfermedad de la cólera, ¿sí? Y el agua contaminada de un pozo del cual se surtía la comunidad de esa calle. Y sentó las bases para el concepto de la enfermedad infectocontagiosa, la salud pública y la mejora de los sistemas de drenaje y distribución de agua. Entonces ahí como que, digamos, claro, había un concepto del cuidado del agua desde los romanos que se perdió un poco en la Edad Media y ya después entonces una vez acabada la Edad Media, ¿cierto? Ya en pleno Renacimiento, como que, oiga, hay que ponerle cuidado, ¿cierto? A lo que es de dónde obtenemos el agua, ¿cierto? Y a cuál es el destino que le damos a las aguas residuales. Entonces, como fuentes de agua potable, pues fundamentalmente tenemos aguas como ríos, ¿cierto? Tenemos, claro, digamos, tenemos estos ríos que pues se ven hermosos, supremamente claros, pero generalmente nuestros ríos, permítame un segundo, busco una lupa, ok, pero pues generalmente nuestros ríos se ven así. Sí, creo que ustedes han tenido oportunidad de viajar y de ver de pronto algún río. Esto es una imagen muy común, digamos, de un río Cauca o el río Magdalena, ¿sí? Y esta es, digamos, ese agua se ve café, sí, pero realmente es un agua que se puede tratar, es un agua que se puede potabilizar. También, digamos, hay algunas aguas subterráneas, sí, pero nosotros, digamos, en Colombia no es
tan extendido el uso de aguas subterráneas, usamos más agua de ríos y aguas de embalses. Sí, entonces, ¿cuáles son los componentes de un sistema de tratamiento de aguas? Porque esa agua que nos llega a nosotros a la llave, sí, tuvo que haber pasado por un sistema de tratamiento. No es que simplemente llegue una tubería, la recoge de un río y nos llegue a la casa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes de un sistema de tratamiento de aguas? Pues un sistema de tratamiento puede tener más o menos partes según la calidad del agua, pero este esquema es el esquema más común, ¿cierto? Primero, generalmente tenemos un sistema de remoción de sólidos, del cual ahorita hablamos. Después hay un proceso que se llama coagulación. Después hay otro que se llama coagulación, después hay otro que se llama floculación, posterior hay uno que se llama sedimentación, después hay otro que se llama filtración y otro que se llama desinfección y finalmente esa agua entonces ya va a dónde? Ya va a nuestras casas. En este esquema, sí, digamos, ahí tenemos básicamente uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos, aparte del de conducción y del de toma del agua. Estos tenemos entonces 7 procesos para tratar un agua. Esto, dentro de lo que es la ingeniería ambiental y sanitaria, se conoce como un esquema multibarreras. ¿Qué significa un esquema multibarreras? Que mientras usted más trabas le ponga a los contaminantes, pues entonces es posible que la posibilidad que usted, digamos, tome un agua contaminada va a ser menor, ¿sí? Entonces, en la coagulación se remueven algunas cosas, en la floculación se remueven otras, en la sedimentación otro poco, en la filtración otro poco, y en la desinfección se termina de remover lo que no se ha removido en los otros procesos. Entonces, esquema multibarreras. Listo. Y dentro de Bogotá, pues tenemos diferentes plantas de abastecimiento. Tenemos una planta que es la planta Biesner, que esta es la planta más grande que tiene Bogotá. Si no la han visto, de pronto tienen oportunidad de verla vía La Calera. Tenemos también hay unas plantas un poco más pequeñas, como por ejemplo la de Yomasa, ¿sí? Que es una planta pequeñita. Hay otra planta que es la del Dorado, que esta planta queda saliendo de Bogotá por la vía Villavicencio, que también es una planta un poco más grande. Sin embargo, la planta de Biesner aproximadamente dará el 60% de agua de Bogotá, si no es un poco más. Hay otra planta que es Litelma, que también es una planta pequeña, la planta de Tibicotoc y la planta de la Laguna. Estas son fundamentalmente las plantas del sistema de abastecimiento de agua de Bogotá. Entonces, primera operación de un sistema de tratamiento de aguas es el desbaste y la aireación. El desbaste es eso que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Simplemente es una reja. ¿Una reja para qué? Para atrapar las sustancias sólidas más grandes que puedan haber. Troncos, animales muertos, basuras, ¿sí? Por ejemplo, he visto que, por ejemplo, del río Bogotá han sacado del río Bogotá hasta colchones, bicicletas, carros han sacado. Entonces, pues, si un objeto de ese tamaño, ¿cierto? Nos llega a un sistema de tratamiento, pues lo que va a hacer es que nos lo va a afectar, nos lo va a dañar. Entonces, por eso lo primero que hacemos es remover los sólidos de gran tamaño. Y también tenemos sistemas de aireación, ¿cierto? En los cuales lo que tenemos es simplemente el agua, ¿cierto? Que generalmente cuando son sistemas grandes el agua fluye en cascadas y entonces lo que hace es que atrapa aire, ¿sí? Y no solamente atrapa aire, sino que también se remueven gases. Hay gases que de pronto tienen el agua, que no son deseables, como el dióxido de carbono o como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, que le puede llegar a dar un mal olor. Entonces todo eso se remueve mediante la aireación. Hay algunas plantas que tienen este sistema, otras plantas que no lo tienen, pero sí seguro que todas tienen este sistema que se conoce como desbaste. Después, entonces, tenemos la operación de la coagulación. Entonces, en la coagulación, lo que tenemos es que al agua le adicionamos una sustancia química. ¿Qué sustancia química? Generalmente es una sal metálica, ¿cierto? Que puede ser sulfato de aluminio, sulfato ferroso, cloruro férrico, cloruro de aluminio, y esa sustancia se adiciona al agua y entonces se hace una mezcla. Y en la coagulación se conoce como mezcla rápida, ¿sí? Porque lo que queremos es que esas sales entren en contacto con el agua. Entonces, por lo regular, lo que tenemos es, por ejemplo, aquí tenemos un sistema típico que se conoce como resalto hidráulico, y si vemos acá, aquí lo que tenemos es una gran turbulencia y aquí vemos unas gotitas. Esas goticas que están cayendo son las goticas de esa sustancia que es el coagulante. Realmente se necesita muy poco coagulante. Eso se hacen unos estudios a nivel laboratorio para establecer cuál es la dosis de coagulante que necesitamos. Entonces, en esto consiste el proceso de coagulación. En Y entre paréntesis, por ejemplo, digamos, aparte de esas sustancias químicas, también podemos usar otras sustancias naturales para hacer la coagulación. Por ejemplo, en la Universidad Jorge de Lozano hicimos un trabajo con un estudiante de ingeniería química
que lo que hacíamos era usar el extracto de bueno, de un tubérculo que se conoce como cubio, ¿sí? Que, bueno, generalmente cuando le pregunto a mis estudiantes, a casi ninguno le gusta comer cubios. Entonces, con esos cubios teníamos un agua rosada y con el agüita rosada podíamos tomar un agua, ¿cierto? De un río que era un poco turbia y la podíamos llevar a un agua que era mucho más transparente. Entonces, no solamente tenemos que usar, digamos, sustancias como estas sales químicas, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, estas sales metálicas, que creo que es un término un poco más adecuado, y podemos usar coagulantes naturales, ¿cierto? Digamos, porque me parece que son muy importantes los coagulantes naturales, porque es posible que las partes o haya, digamos, en no tanto municipios, pero sí veredas, ¿cierto? Y caseríos donde que están muy apartados, que no tienen la oportunidad de tener un tratamiento de agua, y si uno les puede ofrecer, digamos, una alternativa para que traten el agua con sustancias naturales, pues me parece que esto también puede ser muy bueno. Después de la coagulación, entonces tenemos otra operación que se llama la floculación. En la coagulación, eh, a ver, eso no lo mencioné ahorita, es que las sustancias, ¿cierto? Que por ejemplo le dan ese color café al agua, generalmente la mayor parte están constituidas por sustancias coloidales. Y estos coloides son sustancias que están cargadas eléctricamente. Y generalmente lo que tiene es una carga negativa. Entonces, si nosotros recordamos, ¿cierto? De nuestra física, nuestra química, pues nos mencionaban, ¿cierto? Que los polos iguales se repelen y que los polos opuestos se atraen. Entonces, claro, si yo tengo estas sustancias que tienen los mismos polos, pues lo que pasa es que se encuentran, pero no se juntan. Entonces se repelen, se repelen, se repelen y lo que tenemos es fundamentalmente un coloide muy estable. Entonces, al adicionarle yo ese coagulante, que fueron esas sales que les mencioné ahorita, pues lo que hacemos es neutralizar esa carga, ¿cierto? Entonces, esas cargas negativas que tiene el coagulante se tienden a neutralizar. Y el proceso siguiente es el proceso de floculación. Y en ese proceso de floculación lo que hacemos es que, como esto ya está neutralizado y esto ya está neutralizado, pues no se van a repeler, sino que se van a juntar. Entonces, en ese proceso en el cual se unen, pues ¿qué pasa? Que gana peso, ¿cierto? Y cuando gana peso, pues entonces ¿qué pasa? Que puede iniciar la precipitación. Sin embargo, eso ya es otro proceso adicional. Entonces, por ejemplo, uno puede pasar de agua, estos ensayos que hemos hecho en la universidad, de un agua que está así totalmente café, ¿cierto? Totalmente gris, que no deja pasar la luz, a un agua totalmente transparente y clara por medio del proceso de coagulación, floculación, ¿sí? Entonces recordemos la coagulación, ¿cierto? Que es la neutralización de las cargas por medio de sustancias, pero ya sean químicas o naturales, y tenemos la floculación, ¿cierto? Que es que esas sustancias ya se unen, ¿sí? Y para que se puedan separar, ¿qué tiene que suceder? Pues que esas sustancias, una vez ya unidas, pues entonces se precipiten. Y eso ya se conoce como la operación de sedimentación. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos aquí es un agua que ya se encuentra sedimentada. Entonces, en la operación de sedimentación, pues simplemente lo que tenemos son unos tanques grandísimos, pero cuando digo grandísimos son gigantes, o sea, son tanques que son de más del tamaño, digamos, para una ciudad como Bogotá o para una ciudad como Barranquilla o como Medellín o como Cali, son tanques que pueden ser más grandes que un estadio, ¿sí? Y no es un solo tanque, son varios tanques de esos. Y en esos tanques, entonces, lo que pasa es que esa agua ya floculada se espera a que se sedimente, a que se precipite, y entonces ya tenemos. Pasamos de un agua así a un agua que puede ser un poco más clara. Después de la operación de sedimentación, lo que tenemos es la operación de filtración. La operación de filtración, digamos, la podríamos asemejar incluso a algunos filtros caseros que podemos ver en algunos hogares, ¿sí? Eh, entonces, lo que tenemos ya a nivel, digamos, grande, a nivel de una planta de tratamiento de agua, son filtros que funcionan por gravedad. Entra el agua por encima, se filtra el agua y sale por debajo por unos canales de conducción. Entonces, en estos filtros, ¿cierto? Digamos, hay diferentes tipos. Por ejemplo, un filtro rápido de arena tiene un poco de grava y un poco de arena, ¿sí? Pero también tenemos otra que se llama, por ejemplo, filtración de alta tasa. Un segundo, a ver si lo busco por acá. Y en esa filtración de alta tasa, el cambio es que ya no solamente tiene grava y tiene arena, sino que también tiene algo que se conoce como antracita, y la antracita es un tipo de carbón. También tenemos entonces filtros duales, ¿cierto? Que por ejemplo tenemos aquí grava, arena fina y carbón, ¿sí? También tenemos filtros de diferentes medios que tienen, por ejemplo, en este caso, en este filtro, tiene grava, tiene
tiene unas arcillas, tiene arena, tiene carbón, que es algo, digamos, un poco más parecido a esto que tenemos aquí. Esto es un filtro de diferentes materiales de múltiples capas. Y entonces, en esta filtración, ¿qué es lo que pasa en esta filtración? Pues que se remueven ya esas sustancias que no se removieron en la sedimentación, se espera que se remuevan en la filtración. Y claro, alguna cosita habrá de quedar, ¿cierto? Entonces, eso último que queda, que generalmente son material particulado muy, muy, muy pequeño, pero en este material particulado es posible que hayan virus, bacterias y protozoarios, entonces entramos con el proceso de desinfección. Y en el proceso de desinfección, pues lo que buscamos remover es todas estas cositas que nosotros no queremos que estén dentro del agua, así, todo este tipo de patógenos que nos pueden causar malestar o incluso la muerte. Sí, Giardia, Cryptosporidium, la E. coli, o sea, una gran cantidad de tanto microorganismos como virus como bacterias. Entonces, dentro de la desinfección, ¿cómo se realiza? Pues bueno, usted puede desinfectar de varias maneras. Por ejemplo, usted puede estar en su casa y hervir el agua. Eso es un método de desinfección. Sin embargo, sí, ese no es un método que sea adecuado, por ejemplo, para el agua de la casa. ¿Por qué? Porque en el agua que tenemos en casa ha sufrido un tratamiento químico y ese tratamiento químico implica la cloración. Es decir, a el agua se le adiciona cloro. Y ese cloro lo que hace es matar los microorganismos, ¿cierto? O inactivar los microorganismos que tiene el agua. Entonces, si por ejemplo un agua como la de Bogotá, usted la hierve, al hervirla le está quitando el cloro. Si usted le quita el cloro, le quita al agua esa capacidad para protegerse. Entonces, el agua de Bogotá, o digamos, no se debe filtrar. Hay partes donde el agua no es potable. Entonces, ahí, si uno debe consumir el agua de X o Y sitio que no sea potable, ahí sí lo recomendable sería filtrar, pero hervirla, pero consumirla de manera inmediata, ¿sí? O sea, enfriarla un poquito y consumirla, ¿sí? No se puede guardar por mucho tiempo. También tenemos otros métodos de desinfección como la desinfección ultravioleta, ¿sí? Pero generalmente lo que usamos para la desinfección en plantas de tratamiento de agua convencionales es tratamiento químico con cloro, ¿sí? Simplemente lo que usamos es cloro. Y entonces, esto ya, esa agua que es operación de desinfección, pues ya nos llega a nuestras casas. Y entonces llega a nuestras casas y ¿qué hacemos nosotros? Pues la usamos tanto en baterías sanitarias, como para cocinar, como para limpieza, ¿sí? Se la usamos para una gran cantidad de cosas. Y entonces esa agua ya después entonces sale por la alcantarilla, ¿cierto? Por el sistema de alcantarillado. Y esa agua tiene dos destinos, ¿sí? El destino ideal es que vaya a una planta de tratamiento de agua residual. Pero el destino real de la mayoría del agua, por lo menos acá en Bogotá, es que esa agua va directamente al río, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, ahorita les hablo un poco de las plantas de tratamiento que tenemos en Bogotá, bueno, la planta de tratamiento. Pero vamos a hablar rápidamente de cuáles son los componentes de un sistema de tratamiento de agua residual. Entonces, generalmente tenemos una estación de bombeo, tenemos un sistema de desbaste, así como el que les mostré ahorita, que son unas rejillas, ¿cierto? Generalmente lo que tenemos después es una remoción de lodos, después tenemos una sedimentación, después entonces tenemos un tratamiento biológico, ¿sí? Finalmente tenemos entonces una sedimentación y puede tener un tratamiento que se conoce como tratamiento terciario, que es un tratamiento físico y químico. Sí, pero fundamentalmente el tratamiento de agua residual generalmente son operaciones de tipo biológico. Sí, claro, cuando hablamos de aguas residuales domésticas, ¿sí? Si son aguas residuales industriales, pues hay que particularizar sobre qué tipo de sustancias tiene el agua. Entonces, con respecto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales en Bogotá, pues ¿qué tenemos? Tenemos una planta de tratamiento que es la del Salitre, ¿sí? Que es esta planta que tenemos acá, que se encuentra cerca del río Salitre. Y esta planta nos trata el 30% del agua residual de Bogotá. El resto del 70% se espera tratar con esta planta de tratamiento de aguas residuales que se llama la planta de Canoas. Esta planta es un proyecto, pero ese proyecto está frenado, entiendo que por temas de licencias y temas legales y presupuestales. Entonces, de momento, Bogotá solamente trata el 30% del agua. Sí, ¿y por qué es tan importante entonces hablar del reuso del agua? Porque es que
Bueno, si bien, digamos, ahora tenemos la fortuna de tener algo, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la perspectiva de uso a futuro, ¿cierto? En el agua en la economía global, pues juega un papel supremamente importante. Por lo menos en alimentos, el 70% del agua natural, ¿cierto? Que toma el hombre se usa en sector agrícola. ¿Sí? O sea, el 70% del agua se usa ¿para qué? Para producir alimentos. Y se espera que haya un 60% de incremento de producción de alimentos al 2050. ¿Por qué? Pues debido al incremento en la población. Por ejemplo, en, digamos, actividades industriales, se espera que haya un 55%, bueno, y ciudades, haya un 55% de incremento en el uso de agua para el 2050 en todas las ciudades. O sea, vamos a aumentar dramáticamente el consumo de agua. Y el sector manufactura se supone que va a incrementar el 400% la demanda de agua. ¿Por qué? Porque todos los días queremos comprar más cosas. Queremos comprar ropa nueva, queremos comprar un teléfono nuevo. Y usted puede ver un teléfono y creer que ahí no se usó agua. Claro que sí se usó agua, se usó mucha agua, ¿sí? Eh, para poder hacer ese teléfono. Con respecto a la energía y el agua, más o menos el 15% del agua natural se usa en el sector de energía y el 30%, entre el 5 y el 30% del costo total de operación de las plantas de tratamiento de agua natural y residual se debe a costos energéticos. Y este es un dato que me parece supremamente importante, pero que hay veces que a mí no me cabe en la cabeza, ¿sí? O sea, cifras como 20 trillones de dólares, a mí no me caben tantos ceros en la cabeza. Pero ya se han hecho evaluaciones que dicen que es 20 trillones de dólares es lo que se pierde en servicios ecosistémicos debido a la contaminación y cambio en el uso de suelo. Y 125 trillones es el valor económico que los ecosistemas aportan a la economía global. O sea, es lo que más aporta a la economía global. Entonces, nuestros esquemas tradicionales de agua, ¿cierto? O de, digamos, de adquirir el agua, ¿cierto? Y devolverla o devolverla al ecosistema es que tomamos el agua, la tratamos para potabilizarla, la distribuimos, la usamos, ¿cierto? Y como les mencioné, pues esa agua que se usó tiene dos destinos. Uno, que es, se recolecta, se trata y se devuelve al agua, se vuelve al río o al acuífero, ¿sí? O se usa y se devuelve directamente al acuífero. Como les mencioné hace un rato, por esta ruta se va el 30% del agua de Bogotá y por esta otra ruta se nos va el 70%. Entonces hay un esquema, ¿cierto? Que es un esquema enfocado en algo que se conoce como economía circular. Y entonces lo que buscamos también con estos esquemas de economía circular es, oiga, pues realmente ¿será que esa agua tiene que ir directamente al río? Pues no. Entonces, el agua, por ejemplo, que se consume, digamos, en las ciudades y que sale como agua residual, usted mucha de esa agua la puede, claro, como tiene tanta materia orgánica, usted la puede, por ejemplo, tomar, ¿cierto? Esa agua y producir energía. ¿Energía a partir de qué? Por ejemplo, de la generación de metano por cuenta de la materia orgánica que tiene y microorganismos. Y aparte de eso van a quedar unos sólidos. Y esos biosólidos, ¿cierto? Se pueden usar en industria y se pueden usar como fertilizantes. ¿Sí? Entonces, digamos, este sería un caso ideal. Claro, esa agua también lo ideal sería reusarla, porque esa agua usted la puede reusar para temas agrícolas. Pero claro, ahí tendría que tener un previo tratamiento. Usted con aguas residuales de una ciudad no debería regar unos cultivos agrícolas, porque esas aguas residuales de la ciudad es posible que tengan contaminantes y esos contaminantes deben ser removidos antes de tener un uso agrícola, un uso industrial o incluso para volverlas a usar en la ciudad, ¿cierto? Y también, pues, incluso parte de esa agua, pues, claro que debe ir de nuevo a los ecosistemas para que haya una restauración de los ecosistemas y que devuelva, digamos, ahí esa cadena del suministro de agua, ¿sí? Acá tenemos, digamos, es exactamente es algo muy parecido a lo que hablamos ahorita, simplemente que es una estimita ya de una ciudad, ¿cierto? Entonces tenemos el uso convencional de agua, es el que está con las flechitas azules. Digamos, el deber ser de las cosas es el que está con las flechas naranjas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este momento? Pues tomamos el agua, la tratamos, ¿cierto? Ya sea de un río, ya sea de un reservorio, se usa para la industria, se usa para el uso comercial, se usa, digamos, para uso residencial. Y esto después, ¿qué? Va a una planta de tratamiento y se bota, ¿sí? Pero lo ideal, ¿cierto? Sería aplicar, digamos, sistemas de tratamiento, pero volver a usar esa agua. Por ejemplo, hombre, que digamos, yo entiendo que puede ser un poco chocante, ¿cierto? Que hablemos, oiga, ¿será que vamos, o sea, digamos, nosotros tomar, ¿cierto? Digamos, un agua residual tratada, hombre, que
por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, lo que se hace es recircular todo el agua y los astronautas vuelven a tomar toda esa agua, claro, con un sistema de tratamiento supremamente especializados. Pero, por ejemplo, digamos, un escenario ideal sería tener, por ejemplo, dos sistemas de ingreso de agua a la casa. Uno del agua potable, por ejemplo, el agua que se consume en la cocina, y otra agua, por ejemplo, para los baños, porque en los baños se da mucha agua, o por ejemplo, para lavar ropa, ¿sí? Digamos, ese sería un escenario ideal en el cual, pues igual, seguro que en algún momento llegaremos a ese escenario. ¿Por qué? Pues porque en algún momento el agua va a ser tan cara que realmente va a valer la pena hacer esa inversión en tener, por ejemplo, sistemas separados para distribución de agua potable y distribución de agua para uso de lavado y para descargas sanitarios. eh, de nuevo, debido pues a que el costo del agua va a ser mucho mayor. Entonces, pues eso es lo que les quería mencionar. Muchas gracias por su atención. Y pues entonces ya estoy aquí abierto a las preguntas que puedan haber en el chat. Creo que ahorita vi alguna pregunta. Entonces, a ver, por aquí habla la profesora Giret, creo que tiene una pregunta de las características, qué características tienen las aguas subterráneas y qué se debe hacer para que sea potable. Las aguas subterráneas, digamos, hay algo bueno en las aguas subterráneas y es que generalmente tienen una carga orgánica baja, con lo cual los procesos de coagulación y floculación puede que sean un poco más sencillos. Pero el tema también con las aguas subterráneas es que según de dónde vengan, es posible que tengan algunas sustancias que sean no tan sencillas de remover, como por ejemplo arsénico, como por ejemplo bario, como por ejemplo plomo, ¿sí? Como por ejemplo cobre. ¿Cierto? Entonces, eso hace que su tratamiento incluso pueda ser un poco más complejo. Se puede hacer también con coagulación, floculación, filtración, sedimentación. Pero claro, digamos, hay que entrar a analizar el caso particular de cada acuífero subterráneo. E incluso, por ejemplo, digamos, en una planta convencional de aguas, ¿sí? Todos los días se está mirando la calidad del agua para ver qué tratamiento hay que darle. Entonces, digamos, el tema del tratamiento pues, el tratamiento del agua es un tema del día a día, ¿sí? O sea, todos los días estamos revisando la calidad del agua, las características del agua, para ver qué tratamiento le damos. Entonces, con respecto a las aguas subterráneas, pues digamos el tema más importante, digamos, pueden ser temas de arsénico, temas de boro, ciertos temas de cadmio, temas de plomo, temas bueno, no tanto mercurio, pero sí, bueno, cadmio sí, y cobre, el cobre también. Ok. Ah, Profesor sí, Andrés, acá hay otra pregunta. ¿Cómo sí. se inicia la búsqueda de coagulantes naturales? ¿Qué características tienen esos compuestos? Porque digamos que en la presentación, que fue muy interesante, hablas del tubérculo este andino que se utiliza para tratar las aguas. O Sí. sea, si alguien quisiera explorar, digamos, el tratamiento de agua con este tipo de materiales naturales, ¿qué recomendaciones podrías hacer? Am, pues digamos, la ventaja es que, digamos, hay un recorrido que ya otras personas han hecho, ¿sí? Entonces, digamos, ya se sabe que algunos tubérculos pueden tener sustancias coagulantes naturales. Entonces, digamos, uno ya se va por los tubérculos. Por lo menos, digamos, nosotros no teníamos datos de cubios, entonces nos fuimos con los cubios y nos funcionó, pero es posible que no hubiera funcionado. Por ejemplo, hay otras sustancias como los cactus. Hay unos cactus que también pueden tener algunos extractos que pueden servir para coagulantes naturales, pero fundamentalmente esto es un proceso de ensayo y error. Ok, profesor Por Andrés, aquí, gracias. sí, por aquí tengo una pregunta del ingeniero Edgar Vargas que dice que si se tienen ejemplos en Colombia del reuso de agua. Pues, digamos, es posible que haya ejemplos de uso con algunos a nivel industrial. Pero, digamos, a nivel de sistemas de tratamiento de aguas, algunas veces se usan, bueno, digamos, el proceso de sedimentación, se obtienen unos lodos. Y estos lodos generalmente lo que hace uno después es espesarlos. Y cuando los espesa, obtiene algo de agua. Hay veces que esa agua se puede usar, por lo menos, digamos, para lavado, para algunas operaciones de lavado dentro de un sistema de aguas residuales, pero generalmente el reuso dentro de un sistema de tratamiento de agua es escaso o es poco. ¿Por qué? Porque el agua es barata, digamos, el agua es barata acá, pero insisto, sí, o sea, en la medida en que los precios del agua aumenten, pues ya veremos la necesidad de hacer un mayor reuso de agua. Digamos, hay uno que se da mucho a nivel doméstico y conozco, digamos, por lo menos varios casos de personas que, por ejemplo, toman el agua de la salida de la
de la lavadora, ¿cierto? La almacenan y con esta agua, digamos, se hace, por ejemplo, aseo general. Pero, digamos, un caso grande de reuso de agua, de generación energética, en Colombia no, pero en otras partes sí. Por ejemplo, digamos, en México, en Argentina y en Brasil hay plantas de tratamiento de aguas residuales que obtienen metano, con metano cogeneran energía y con esa energía sostienen toda la planta e incluso venden excedentes a la red. Bueno, muchas gracias, profesor Andrés. Aquí hay otra pregunta. ¿Es viable el uso de plantas de tratamiento de agua para su recirculación en procesos industriales? ¿Es viable esos procesos? Ok, pues mira, lo que pasa es que desde el punto de vista ambiental todo eso es viable, pero lo que pasa es que como ingenieros siempre tenemos un factor que es crucial y es el factor dinero, ¿sí? Entonces, generalmente, digamos, digamos, un tratamiento del agua y hacer una disposición final por alguna gente que se encargue de eso puede ser incluso más barato, ¿sí? Que hacer, digamos, el reuso, ¿sí? El reuso de la misma. Pero claro que es viable, claro que se puede hacer. Yo creo que, digamos, tenemos que llegar digamos, claro, todo igual implica, Nicolás, temas de normativa. Entonces, por ejemplo, si hubiera, digamos, una normativa, ¿cierto?, que implicara una reducción de impuestos para empresas que, digamos, tomen sus aguas tratadas y las reusen, seguro que eso dispararía el reuso del agua, pero digamos, industrialmente, si no hay un incentivo económico, generalmente eso no se hace. Pues hay que ser muy honestos en esto. Ok, profesor Andrés, tenemos otra pregunta y aquí de Dana Salomé Osorio. Ujú. Dice, actualmente a nivel global, ¿cuál es la tecnología más avanzada que hay para tratar el agua? Ok, pues lo que pasa es que, digamos, las tecnologías para tratar el agua dependen de la necesidad, ¿cierto?, de tratamiento que tenga el agua. Por ejemplo, si tú, digamos, tomas, incluso hay agua que ni siquiera se trata, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a un supermercado, puedes encontrar allí en un supermercado agua de manantial. Y generalmente esta agua de manantial no es agua tratada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, tenemos, creo que son dos marcas. Hay un agua que es el agua, bueno, agua manantial y hay otra agua que es de manantial. Entonces, esa agua es un agua natural, ¿cierto? Que tú te puedes tomar sin ningún tratamiento, ni físico, ni químico, ni nada, ¿sí? Ese sería para mí el escenario ideal. Pero claro, cuando el agua está muy contaminada, pues se requiere una mayor cantidad de tratamientos. ¿Listo? Y si de pronto el agua tiene contaminantes muy específicos, se requieren incluso tratamientos con tecnología mucho más avanzada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay unos sistemas que se conocen como sistemas de microfiltración, sistemas de ultrafiltración, ¿cierto? O sistemas de ósmosis inversa, con los cuales se trata agua que tienen unos contaminantes muy específicos. ¿Sí? O por ejemplo, digamos cuando es agua, porque bueno, el agua no solamente la tenemos para consumo humano, pero por ejemplo, digamos el agua que se usa, por ejemplo, para suministrar un medicamento. Sí, no sé si de pronto Salomé ha visto que hay algunos medicamentos que hay que ponerles un poquito de agua y generalmente el agua, esa agua te la vende. Esa agua es tratada, digamos, generalmente por microfiltración, ultrafiltración e incluso ultravioleta, es decir, se le coloca una radiación ultravioleta para acabar de remover la poquita carga orgánica que tengan y los patógenos que tengan. Entonces, de nuevo, lo de la parte de tecnología avanzada, depende, mientras más contaminada está el agua, pues más necesidades de tecnología avanzada habrá que tener. Por ejemplo, digamos, hay algo supremamente complicado de remover del agua y es la sal. ¿Cierto? Una sustancia tan común como el cloruro de sodio y es algo supremamente complicado de remover. Realmente para eso usamos sistemas o de destilación o también usamos sistemas de ósmosis inversa. Entonces, digamos, depende también de lo que quieras remover, ¿sí? Pero fundamentalmente, filtración, ultrafiltración, ósmosis inversa eh, y radiación ultravioleta, por ejemplo. A ver, Bueno, muchas ¿qué gracias, otros? profesor Ok, Andrés. Tenemos aquí otra pregunta. El sí. agua lluvia, ¿qué tipo de tratamiento necesitaría o necesita tratamiento? Cuéntanos un poco sobre la calidad del agua lluvia. Ok, generalmente, digamos, depende del uso, ¿sí? Por ejemplo, digamos, he conocido sitios que usan agua lluvia, por ejemplo, para el uso en baterías sanitarias. Y esa agua lluvia, solamente, claro, lo que hace como el agua lluvia, ¿cómo la recoge? Generalmente uno la recoge por techos, ¿cierto? Y entonces los techos, pues igual tienen algo de mugre, ¿sí? Entonces, generalmente lo que haces es que la pones en un tanque
y de ese tanque esperas a que sedimente y después eso ya lo vuelves a subir a un tanque elevado para que, por ejemplo, sirva en baterías sanitarias, ¿sí? Pero digamos la ventaja del agua lluvia es que es un agua que tiene muy poca carga orgánica, ¿cierto? Entonces yo pensaría que si se quisiera potabilizar el agua lluvia, ¿sí? De nuevo, es que digamos el tema es, por ejemplo, digamos el tema de los techos, ¿sí? Si por ejemplo digamos en los techos de donde vos recoges el agua lluvia, por ejemplo hay palomas, ¿cierto? Pues entonces las palomas pues igual van a hacer digamos sus deposiciones ahí. Entonces es posible que eso tenga una gran cantidad de patógenos. Entonces, por ende, pues necesitaremos un proceso de coagulación, floculación, desinfección, filtración, ¿sí? Pero si, por ejemplo, lo vamos a usar, ¿cierto? Por ejemplo, para baterías sanitarias, simplemente con la sedimentación sería suficiente. Ok, muchísimas gracias, profesor Andrés. No veo aquí en este momento más preguntas. Muy interesante la charla, un tema muy de actualidad. Todos debemos y tenemos que proteger nuestro recurso agua. Como ingenieros, pues tenemos un papel muy importante en el uso, la conservación, el reuso de este recurso que es no renovable. Así que, profesor Andrés, muchísimas gracias por esta masterclass en uso y reuso del agua. Muchas gracias a los asistentes, a las personas que participaron acá y hicieron sus preguntas. Muchas gracias, profesor Andrés, por las respuestas que No, escribieron aquí muchas en gracias el también. chat. Muchas gracias por la invitación. Yo les haría una última invitación y es si se encuentran en Bogotá y viven en Bogotá, es a consumir el agua de Bogotá. Digamos, uno no, digamos, tiene una necesidad de consumir, por ejemplo, agua embotellada, eh, sino que el agua de Bogotá está muy, muy, muy buena, ¿sí? Entonces, mientras menos agua embotellada consumamos, menos plásticos vamos a generar y mientras menos plásticos generemos, también ahí vamos a colaborar no solamente a la reducción en la cantidad de residuos sólidos, sino también en el uso de agua, por ejemplo, para generar este tipo de elementos y envases que usan una gran cantidad de agua también para poder generarse. Entonces, creo que esa sería mi única recomendación. El agua de Bogotá está muy rica y aparte de eso es muy, muy, muy buena. Sí, o sea, incluso ha sido calificada entre los tres primeros mejores aguas, de mejor calidad de agua de Latinoamérica, hasta ahora de Bogotá. Bueno, muchas gracias por la información y bueno, Bueno, de verdad que un buen consejo. pues Muchísimas nada, hasta gracias a luego. Muchas todos. Espero gracias. que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. A ver, ¿esto ya dejaría de grabar o no? A ver si...